Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos en el día miércoles. Un día nublado, pero agradable, gracias a Dios. Y disfrutando de que la misericordia de Dios sea renovado para nosotros como todos los días. Aquí estamos para compartir un tiempo de palabra de Dios. Lo hacemos a la mañana, como le decía hace unos días atrás. Estamos con problemas en el internet. Está demasiado congestionado el tema, ya que por lo general, al no poder salir, no poder hacer ciertas actividades, la gente se dedica a, a estar un tiempo conectado a través de las redes sociales. Bendecimos a Dios y bendecimos a los hermanos que están en sintonía, a los amigos que están en sintonía, y si no, simplemente quedará grabado para en una nueva oportunidad subirlo, así como lo estamos haciendo a través del canal de YouTube de, a nombre de la pastora Ruth Ramírez. Y la idea es compartir un pensamiento, compartir principios de fe que en los que nosotros nos movemos. Y queremos en el nombre del Señor bendecirlos, orar para que Dios en esta mañana pueda usar este vaso para su gloria y para su honra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el día maravilloso que nos das de poder compartir, Señor, sabiendo que tu misericordia se ha renovado para nosotros otra vez. Gracias porque nos has permitido al despertarnos, Señor, tener el deseo, la intención y el buen propósito de compartir un tiempo de tu palabra para aquellos que están en sintonía. Seguramente, Señor, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la que le enviaste. Señor, y la obra para la que le enviaste es bendecir, sanar el alma, hacer que el hombre y la mujer se reconozcan en su pequeñez delante de ti. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana quiero compartir una palabra que está allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 37 en adelante. Dice, mejor dicho, del 35 en adelante. Vamos a compartir algunos versículos para cimentar este principio, esta palabra que quiero compartir con ustedes. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Creo que está de más decirlo, pero ¿por qué no compartir un pequeño análisis de la diferencia entre alma y espíritu? Nosotros sabemos que somos triunos, cuerpo, alma y espíritu, y que el alma está centrada en los sentimientos, en las emociones. Lo primero que en el vientre de una mujer se forma en la gestación de un niño es la mente y el corazón. Ahí está el registro de nuestros sentimientos. Esa es la esencia de nuestra alma, nuestros sentimientos. Y en este tiempo en el que estamos viviendo tan difícil, tan complicado, tan lleno de vericuetos, y por qué no, de palabras que se nos dijeron al comienzo del año 2020, se levantaron muchas profecías diciendo que este año era el año de la prosperidad, el año de la abundancia, el año de las cosas nuevas. Y cuando vemos que nada de lo que se dijo
está sucediendo. Sí, cosas nuevas están pasando, porque creemos que esta situación que estamos viviendo nos va a despertar a ciertas realidades que van a surgir para cosas mejores. Pero cuando vemos todas esta dicotomía que existe entre lo que se dice y lo que estamos viviendo, nos encontramos que muchas veces nuestra alma empieza a entristecerse, empieza el enemigo a trabajar en los sentimientos de las personas que han recibido una palabra que alegró su alma. Yo siempre, y en las reuniones de estudio que tenemos, les digo que hay tres tipos de profetas escritos en la Biblia. No, tenemos cientos de pasajes que hablan de tres tipos de profetas. Está el profeta de Dios que por lo general siempre trae una palabra que nos consuela, que nos edifica, sí, amén, pero que nos corrige por sobre todas las cosas. Después tenemos el otro profeta, y ese profeta por lo general siempre se cumple, y no siempre alegra nuestra alma, porque a nadie le gusta que le digan que hay cosas que están mal hechas, a nadie le gusta que se lo critique o que se lo advierta de situaciones que vienen sobre la vida cuando no estamos de acuerdo a lo que Dios dice. Ese tipo de profetas son muy poco aceptados dentro de las congregaciones porque a nuestra alma, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, nos gustan más las profecías que nos dicen, dice el Señor que te va a bendecir, sin decirnos cuál es el precio de esa bendición. El Señor te va a prosperar sin decirnos cuál es el precio de esa prosperidad. El Señor te va a dar este año un auto nuevo sin decirnos cuál es el precio de alcanzar ese auto y para qué nos da ese auto. Ese tipo de profeta son los que, por supuesto, yo no estoy diciendo que todos, pero sí es verdad que muchos de ellos son los que más pululan dentro de nuestros templos y son los más aceptados dentro de nuestros templos porque nuestra alma es el mensaje que quiere escuchar. Nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que a mí me gustaría que pase. Esos son profetas conforme muchas veces conforme a su vientre, porque usan el don o el supuesto don para beneficio personal. Y después está el profeta que es almista. A mí me gustaría que te bendiga el Señor y por eso te bendigo, o por eso uso el nombre del Señor para bendecirte. Estos tres tipos de profetas en este último tiempo, en estas últimas décadas, han fluctuado, se han aumentado y cuando uno no puede decir que es profeta, es como que está en un rango menor del ministerio pastoral. Jesús era profeta, él estaba profetizando. Jesús era sacerdote, él estaba ministrando. Jesús, pero por todo, sobre todas las cosas, él se presentó a sí mismo como el pastor que ama a sus ovejas. Entonces, a los pastores que están en sintonía en esta mañana, quiero decirle que es un alto honor poder decir que así como nuestro maestro fue pastor, tú fuiste llamado también a ser pastor. Pero no pastor porque te gusta. A mí no me gusta ser pastor. Si usted me pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Usted anhelaba este ministerio? ¿Anhelaba esto? No, ¿sabe que no? Yo tenía un montón de proyectos de vida diferentes al estar a cargo o bajo mi responsabilidad a un cierto grupo de gente, pequeño, grande, como sea. El Señor me muestra a mí en la palabra del Señor que hubo un pastor que se llamó David, que cuando se presentó delante del rey dijo, tu siervo era pastor o es pastor. Y los hermanos le decían, ¿por qué no vas a cuidar tu pequeño rebaño, esas pocas ovejas que ni siquiera de él eran, sino que eran de su padre? No es la cantidad lo que hace tu ministerio, sino tu devoción, tu trabajo, tu esfuerzo, tu entrega a ese
pequeño grupo o ese gran grupo, porque el hombre de éxito no es el que tiene mucho, sino el que lleva almas al Señor. Pero volviendo al tema, cuando leo el libro de los Hebreos, nosotros a veces mezclamos los tiempos bíblicos y cuando unos dicen que fue uno dice que fue, ¿no es cierto?, un escritor, no especifica la Biblia la historia. Para mí, por la forma de escribir, fue Pablo el que escribió esta epístola. Pero le estaba hablando a un grupo selecto de personas. ¿Por qué digo selecto? Porque era dedicado y establecido para los hebreos que estaban esparcidos en distintos puntos y que habían renunciado no a Dios, sino a los principios mosaicos y que habían entendido que la fe era por gracia, en primer lugar, y que no era otra cosa que aceptar a Cristo o a Jesús como el Mesías. Esto les ocasionó a este pueblo un gran problema, porque a un judío en aquella dispensación decir que Jesús era el Mesías era una, la posibilidad de que perdiera apellido, que perdiera dinero, porque perdía herencia, perdía apellido, perdía todo lo que implicaba la herencia paterna sobre su vida. Pero ellos habían aceptado, reconocido, no porque lo que le habían dicho, sino por el poder manifiesto a través de los siervos, a los apóstoles, los hombres que Dios había enviado con un mensaje poderoso. Ellos habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Esto le había ocasionado que se tuvieran que a olvidarse de la familia, había que olvidarse de la religión, había que olvidarse de todo lo que implicaba el beneficio de lo que representaba ser parte de un pueblo como el pueblo judío. Y el apóstol, o el que le escribe, yo no voy a definir que fue el apóstol Pablo, pero para mí, por la forma en que escribe, era el apóstol Pablo. Y le hablaba, ¿por qué? Porque habían empezado emocionalmente a perder, a perder la visión del proyecto que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque les estaban pasando cosas, cosas que no agradaban a su alma, no a su espíritu, sino a su alma. Entonces les dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Confianza, ¿qué es la confianza? Si usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? Sí, por supuesto que cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Aún el más ateo, por ahí dice, Dios existe o algo debe existir. Pero la confianza es mucho más que creer. La confianza es creerle a Dios. Y muchas veces para creerle a Dios hay que vencer nuestras emociones. Porque ante lo tangible de la situación uno dice, pero ¿será cierto? ¿Será verdad que Dios me llamó? ¿Será verdad todo lo que se dice? ¿Será verdad que el Señor me va a bendecir? ¿Será verdad que el Señor me va a dar una casa? ¿Será verdad que el Señor va a prosperar mi economía? ¿Será verdad? Y el alma empieza, el enemigo empieza a trabajar sobre tu alma porque no tiene poder sobre tu espíritu. Esto es algo que nosotros como cristianos lo tenemos que saber y lo tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, el diablo me atacó. No, el diablo no te puede atacar. El diablo anda alrededor tuyo como león rugiente buscando devorarte. Pero si tú te paras en tu fe, el diablo o el enemigo, los espíritus enviados, porque el diablo siempre está en las ligas mayores, no está en las menudencias que a veces nosotros lo metemos. Él envía sus agentes, los demonios, para atacarnos en las áreas. Y eso es lo que procura, es que nuestra alma sea debilitada, porque a través de nuestra alma Él puede hacer daño a nuestra vida emocional y espiritual. Pero aquí la palabra del Señor dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Confianza es mucho más que creer. Es creerle a Dios, es depositar con seguridad tu vida, tus necesidades, tus bienes y tus afectos en las manos del Señor. Porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Paciencia.
es una palabra compuesta, paz y ciencia. La paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de esta pandemia que nos está atacando, que nos está agrediendo a la humanidad. Nuestra paz tiene que fluir porque nuestra paz sobrepasa todo entendimiento. Y si no hay paz, pregúntale al Señor por qué no hay paz, qué parte de tu alma está siendo afectada, en qué celda está metida tu paz, en qué situación, en qué circunstancia perdiste tu paz. Y la ciencia es saber entender, no con la mente humana, porque la mente humana puede usar la inteligencia, pero la ciencia no viene de la mente humana, sino viene del Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor por eso. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. En verdad que hoy hay muchos mensajes, inclusive en púlpito, que desconocen el arrebatamiento. Lamentablemente, no voy a dar nombres, pero muchos de ustedes se engolosinan con esas palabras que gustan al alma, que endulzan al alma y que les suena rico, que les suena lindo, con promesas que no son bíblicas inclusive, con palabras que no tienen un fundamento doctrinal, porque cuando hablamos de doctrina tenemos que hablar del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahí se basa la doctrina, no en un versículo, no en dos versículos, sino en el contexto total de la Escritura. Niegan el arrebatamiento, pero el apóstol o el escritor, para mí el apóstol Pablo, que escribe esta carta, dice, en un tiempo, ¿no es cierto? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando hablamos de arrebatamiento también tenemos que hablar de la venida de Cristo a nuestras vidas, a nuestras vivencias, a nuestra convivencia, a nuestro diario convivir. Cuando nosotros decimos que Él venga, cuando estuvo Zaqueo, tenemos una imagen más clara sobre el punto de Zaqueo. Zaqueo salió a buscar a Jesús, quería conocer a Jesús, se hablaba mucho de Jesús. Él quiso saber de qué se trataba. No era un hombre muy admirado, Zaqueo, quiero decirle que porque sus congéneres lo trataban bastante mal porque reconocían que era un delincuentón. Pero él quería saber quién era Jesús. Lo vio a Jesús, Jesús lo ve a él y le dice, vaya analizando los pasos que se fueron dando. Zaqueo baja. Zaqueo tuvo que bajar. Se dice que el árbol sicómoro era un árbol espinudo, era un árbol áspero. Me imagino que no bajó muy sano su cuerpo ni sus manos, bajó medio lastimado, como era su situación de vida. Y Jesús le dijo algo, es necesario que yo entre a tu casa. La palabra no se soltó en la calle, la palabra no se soltó delante de la multitud que lo seguía a Jesús, se soltó en la casa de Zaqueo. Quiero decirles algo, la venida del Señor no es solamente en el arrebatamiento, ni en su segunda venida cuando pose sus pies sobre el monte de los olivos y lo parta en dos, sino que la venida del Señor tiene que ser abrir la puerta de nuestro corazón y también de nuestro hogar, para que Él venga y así como a Zaqueo, nos pueda decir la salvación hoy ha llegado a esta casa. Pero seguimos. Versículo 38 dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque los hermanos hebreos, los hermanos judíos, los hermanos estaban teniendo cierta dualidad a causa de la situación emocional que estaban viviendo. Ellos estaban pasando situaciones adversas, me imagino que su economía era inestable, su modo de vida era inestable, toda su situación social eran perseguidos por los judíos, pero el siervo que escribe le dice, el justo vivirá por fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tenés que esperar? No esperes lo que yo te diga.
No esperes lo que te diga un hermano, un apóstol, un profeta. Espera lo que está escrito acá. Esto es lo que te declara cuál y qué es lo que viene para ti y para mí. Muchas veces nos alegra el alma, por eso estaba diciendo al principio de esta charla que tenemos que aprender a separar el alma y el espíritu. Nosotros tenemos que entender eso y lo tenemos que poner en práctica. Nosotros hay cosas que nos gustan y nos gustaría que nos pase y nos alegra cuando se nos dice que va a pasar. Pero ¿está establecido? ¿Está escrito? ¿Está dicho por la boca de Dios o está dicho por la boca de un hombre? Tu fe tiene que estar puesta, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Espero las promesas del Señor para mi vida. Espero las promesas del Señor para mi diario vivir. Espero las promesas del Señor para mi economía. Si cumplo con lo que el Señor me dice que tengo que cumplir, Él me va a prosperar. Él no va a fallar. Todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz, no yo, no la pastora, no el pastor, no el hermano, no la hermana. Dios es veraz. Dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. La fe, entonces, amado hermano, es la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia te dice que vas a ser bendecido, convencete, si pagás el precio de esa bendición, que no es economía. Dios no pacta por dinero. Mucha gente dice, cumba, haces un pacto para sanidad, haces un pacto. Eso lo hacen en la religión ortodoxa, en la religión pasada, que le hacíamos una manda a tal o cual santo, que íbamos de rodillas a tal o cual templo, pero eso no pasa, no tiene que pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor no está buscando adoradores que hagan cosas, sino que le adoren en espíritu y en verdad. El reino de Dios es espiritual y el pago o el beneficio también es espiritual para que eso alegre tu alma. Pero el Señor al revés de nosotros comienza por el espíritu, no por el alma. Por eso David le decía a su alma, alma bendice a Jehová. Y le decía algo más, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos olvidamos de los beneficios que Dios nos ha dado. Nos olvidamos de dónde nos sacó, nos olvidamos lo que hizo por nosotros, nos olvidamos del día que vinimos a Él y Él nos perdonó y sentimos su mano protectora, su mano de bendición, su mano de alegría, de paz en nuestra vida. Nos olvidamos porque las circunstancias hacen que nuestra alma se olvide. Y tenemos días donde lo único que hacemos es recordar lo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo. Por eso el salmista le decía, bendice alma mía, lo obligaba a su alma a bendecir a Dios. El tema es que usted no se olvide que la bendición de Dios, a la diferencia, ¿no es cierto?, de lo que quieren hacer los hombres o el evangelio humanista, es que el alma se alegre para bendecir a Dios. No, tú tienes que bendecir a Dios recordando lo que ya hizo para que los otros beneficios vengan sobre tu vida. Busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero dice algo más el justo por la fe vivirá y el que retrocediere no agradará a mi alma. Y termina el capítulo 10 diciendo, pero nosotros no somos de los que retrocedieron para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿De qué perdición se está hablando? Porque yo sé que yo acepto a Cristo como mi Salvador y a lo mejor me puedo ir del templo, a lo mejor me puedo ir de la congregación porque no me satisface, no me gusta, qué sé yo, lo que sea, que no es aconsejable. Y por ahí paso uno, dos, tres cultos que no voy y mucha gente juzga y condena por esa situación. Pero retroceder es otra cosa. Retroceder y perdición es olvidarse de sus principios de fe. ¿Cuáles son tus principios de fe? Retroceder es todavía querer cambiar los principios de Dios y acomodarlos a nuestros gustos, a nuestro principio. Dios no se muda, en Él no hay sombra de variación alguna. Tus principios de fe, mis principios de fe, los principios de fe que hemos predicado en esta casa, es que
somos una iglesia cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Toda nuestra fe está basada en el Señor. El Evangelio de Cristo es cristocéntrico, es del Señor. Hay un montón de versiones, un montón de vericuetos que se dan por aquí y por allá y que nos han dividido muchas veces y durante muchos siglos han provocado guerras. Hay principios teológicos, los calvinistas, los no calvinistas, los wesleyanos, los no wesleyanos, los premileniales, los postmileniales, versiones teológicas que son buenas de conocer, pero no son fundamentales para nuestra salvación y para nuestra bendición. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de mi fe y que he predicado es el fundamento de la fe en el Señor Jesucristo. Lejos del nicolaísmo, donde el poder de uno se manifiesta sobre otros y uno es dueño y absoluto, y que muchas veces nosotros nos escondemos detrás de esa palabra, ay del que levante la mano contra el ungido. Cuando habla de ungido, hermano, está hablando de tres tipos de personas: sacerdote, profeta y juez. Esos eran los tres ungidos por Dios. Yo soy parte del sacerdocio, pero el que pastorea la iglesia en este tiempo, la iglesia espiritual, no estamos hablando, soy pastor de una congregación, pero el que pastorea la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo de Dios, que el Señor dijo que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Guiar a su rebaño a toda verdad y a toda justicia. Hoy el que guía a la iglesia de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, nuestro principio de fe es cristocéntrico. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo Rey venidero. Muchas de las cosas que están pasando han hecho que la fe de muchos se enfriara. Muchas veces por el nicolaísmo, porque los sacerdotes nos hemos puesto en el lugar de Dios, y lamento decir esto por si algún pastor me está escuchando, pero seamos realistas y decimos que la gente haga lo que yo quiero que se haga. Y muchas veces la gente, por falta de conocimiento profundo en la Escritura, acepta la dirección que da un pastor, aunque esa dirección no lo lleve a un buen lugar. Yo soy antinicolaísta. Yo creo que el pastor de esta congregación es el Señor. Hace algunos años atrás yo me rompía la cabeza y decía, pero ¿por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia aquello? ¿Por qué la iglesia lo otro? Un día orando el Señor me dice, entregame la iglesia, yo la voy a pastorear. Hermanos, ese día fue el día más maravilloso de mi vida. Señor, ahí la tenés, pastoreala. Vos sos dueña porque vos pagaste el precio en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros decimos, mi iglesia, mi iglesia, mi iglesia. Mentira. El que dice eso es un mentiroso. Y lo digo con todas las letras y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Cuando alguien me demuestre bíblicamente que él pagó el precio, entonces puede decir, es mía. Yo puedo decir, esta campera es mía porque la pagué. Estos lentes son míos porque los pagué. Ahora, si yo no tengo por qué decir, es mi miembro, otro de las terminologías que usamos muchas veces equivocadamente. Miembro, si le prediqué la palabra y aceptó a Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo. No es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el dueño de la iglesia, el principio de nuestra fe, se llama Jesucristo. La gente hoy vive, y me han preguntado muchísimo, pastor, ¿y entonces cómo es esto? Pastor, ¿cómo? No, yo no voy a entrar a discutir terminología, ni voy a entrar a discutir principios de gente que enseñó, gente afamada, por supuesto. Yo estos días estuve hablando, porque estuve viendo algunas de las publicaciones que se hacen de gente que invita a apartarse, que despotrica de principios de obediencia. A mí la Biblia me dice en el libro 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, que yo fui elegido desde la presciencia, antes de la existencia de todo, desde su eternidad, yo y usted fuimos elegidos según la Biblia para obedecer. Y esto es una doctrina, la obediencia.
Y hay un padre de obediencia como también hay un padre de desobediencia. Entonces yo tengo que obedecer para permanecer en la fe. Si no, si digo que si yo soy un desobediente y hago lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, o lo que a mí emotivamente se me ocurre decir con un micrófono en la mano, y no estoy diciendo lo que dice la Escritura, permítame decirle que no estoy siendo veraz, por lo tanto, soy hijo del padre de desobediencia. ¿Sabe lo que significa eso, no? Entonces, yo no quiero entrar en esa temática ni en esa política, porque mi propósito en esta mañana es hablarle de que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que la Escritura nos dice. Estas situaciones que estamos viviendo, hermanos, estas informaciones que vienen de un lado, del otro, porque lamentablemente, no sé si lamentablemente, ¿no? Pero estas situaciones nos han servido para quedarnos encerrados en la casa y tener tiempo para mirar publicaciones, y muchos publican y, este es mi líder. El líder de la iglesia se llama Jesucristo. Cuando yo saco mi mirada del blanco de mi soberana vocación, estoy a punto de caer. Estoy a punto de derrumbarme, estoy a punto de extraviarme, porque, vuelvo a decir, aquel que sigue hombre está propenso a equivocarse, porque todo hombre se equivoca, pero el Señor es el único que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, hermanos de los que me están escuchando, estoy viendo al pastor Alejandro Zapata, que estaba recién, está mirándonos, hay varios pastores, el pastor Castillo, el pastor Carlos Castillo, todos esos pastores que algunos conozco y otros no conozco, algunos otros hermanos de Bariloche, están escuchando y están viendo. Mi opinión, no estoy para aconsejarlo a ustedes, siervo de Dios, pero mi opinión es que dejen que la palabra del Señor guíe al pueblo. Y si hay algo que no entienden, búsquelo, porque la Biblia es abierta. No estoy hablando de la Biblia abierta, estoy hablando que la Biblia es abierta. Y es una fuente de información en lo económico, en lo social, en lo emocional, espiritual, consejo, historia, todo lo que usted quiera puede encontrarlo en la palabra del Señor. Pero mire, yo les voy a contar una historia, no de algo que me contaron, es algo historia. Quiero hablarle de los hugonetes, o hugotones, perdón, hugotones. ¿Quién eran estos hugotones? Eran en Francia hombres que seguían los principios protestantes y la doctrina de Calvino. Ellos habían salido de la matriz del romanismo, del catolicismo romano. Y en Francia, el rey había aceptado a la Roma papal como principio de fe y doctrinal. Por lo tanto, en aquellos tiempos, la Roma papal empezó a azuzar al rey que los hugotones o los cristianos evangélicos estaban tratando de quitarle el trono. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano evangélico empezaba a crecer y crecía y crecía y crecía, como en estos tiempos la gloria y la honra sea para Dios. Este mensaje del Evangelio de Cristo que transforma, que saca los ritos y las malas costumbres y las doctrinas idolátricas y tantas cosas que hemos sacado y que lamentablemente muchas veces estamos volviendo, lamentablemente, el pueblo empezó a crecer y empezaron a haber guerras, enfrentamientos, no sé si guerras porque era el Estado, contra un grupo de personas que habían creído y cambiado sus principios doctrinales por el principio de la palabra del Señor. Los hermanos se juntaron en París y al casamiento de uno de sus líderes. Esa noche el rey aprovechó y dijo, hay que matarlos, hay que destruirlos, hay que arrancarlos de la escena de la tierra. Cuando empezaron a atacarlos, los hermanos se unieron para defenderse y ellos sabían que iban a una masacre, que no tenían ningún tipo de posibilidad. ¿Cuál fue su grito de guerra? ¿Cuál fue su grito de guerra? En Cristo somos más que vencedores.
Nosotros estamos en una guerra en este tiempo. Hay una guerra que no mata físicamente, pero mata espiritualmente a través de nuestras emociones, a través de lo que viene a nuestra mente, a través de escuchar lo que nos gustaría escuchar, a través de informaciones que lamentablemente muchas veces están muy lejos de los principios bíblicos. Principios que por ahí a mí tampoco me gustan, porque no son gratos a mi alma, no son gratos a mis costumbres, a mis gustos, a mi forma, pero son conforme a la palabra del Señor. Está muriendo mucha gente, porque también estamos volviendo a principios idolátricos. También estamos hablando de hombres que son, este es mi pastor, este es mi líder, este pensamiento, y lo veo, lo escucho, lo leo en las publicaciones. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de muchos. Hace unos días atrás publiqué, inclusive lo dije, de un varón que usó el púlpito para hablar en contra de la sensualidad de la mujer haciendo muecas. La sensualidad lo tomó, que la sensualidad solo era usar polleras ajustadas, sin entender que la sensualidad no pasa solo por el cuerpo, sino por las emociones, por lo que sienten. Cuando muchas veces somos sensuales, somos personas de doble ánimo. Hablamos porque tenemos boca y porque hay un montón de personas que no tienen el conocimiento y nos aplauden y gritan y aúllan y lo levantan como si fuera el mismo Señor. Cuidado, hermano, cuidado. Volvamos a los principios bíblicos. Parémonos y busquemos la senda antigua, donde no teníamos iluminación, donde no teníamos banda, donde no teníamos nada de esto, pero sí teníamos algo que era muy importante y que tenemos que volver. Nosotros no mis congéneres, pero estoy hablando de la iglesia primaria, donde se reunían y pedían al Espíritu de Dios, como en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando a Pedro estaban a punto de pasarlo a degüello, la iglesia oraba constantemente pidiendo por su líder. ¿Pero a quién le pedían? ¿A Pedro? No, le pedían al Espíritu de Dios. ¿A quién seguían? ¿A Pedro? No, al Espíritu de Dios. Y dice que fue el ángel y lo desató y abrió las puertas de la cárcel y Pedro llegó hasta donde estaban en Jerusalén. El otro día lo hablaba de una tal Rosé de Jerusalén. Rosita de Jerusalén, en otras palabras. Y allí dice que se alegraron. ¿Por qué? Porque habían reconocido que el Señor le había traído libertad al cautivo que estaba a punto de ser ejecutado. Nuestros principios de fe, hermano, como dije al principio o en la locución, nuestra fe tiene que estar depositada en el Señor. El libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿De qué mundo está hablando? Otro de los términos que usamos muy comúnmente, no el mundo, yo no sigo al mundo, yo estoy en el mundo, soy parte del mundo, todavía no soy marciano, todavía no soy extraterrestre, todavía estoy en el mundo, piso la tierra. Cuando está hablando del mundo, está hablando del sistema. Y dentro de los sistemas del mundo está la religiosidad y la idolatría. No caigamos en la idolatría. Por favor, amados hermanos en el Señor, no caigamos en la idolatría, porque eso es una deshonra para Dios. El pueblo de Dios pereció, el pueblo de Israel, si usted por favor vaya al libro de Ageo, va a encontrar que el pueblo de Israel se volvió, ¿no es cierto?, y en contra de Dios cuando Acab metió a Jezabel dentro de su reinado y Jezabel llevó a Baal y a Sera, que era la práctica de la idolatría. Nosotros no tenemos que ser así. No tenemos que estar pagando mandas como lo hacían los idólatras. Los pactos de Dios saben cuál es la santidad. Mientras usted viva en santidad, Dios va a responder, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuando dice nadie verá, no está hablando del día que lleguemos allá, sino que aquí veamos a nuestro Dios proveedor, nuestro Dios sanador, nuestro Dios bendecidor, pero sin santidad nada de eso va a ocurrir. Ahora, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Que ha vencido al mundo nuestra fe. Amados, yo no deposito la fe en nadie. Muchos años deposité fe en mis líderes. ¿Y sabe qué? En el 99% de los casos
mis líderes me fallaron. En el 99% de los casos yo me sentí morir porque me sentí que me habían abandonado. El precio que estaba pagando por seguir a mis líderes humanos, y digo humanos, y entiendo que se pueden equivocar y pueden fallar porque son eso, humanos. Fue ver a mis hijas durmiendo en el piso, pasar necesidades, pasar frío, a veces ni tener para comer, porque seguía un ideal de un hombre, una visión de un hombre, hasta que entendí que al que tengo que seguir yo es al Señor. Ah, bueno, pero si usted sigue al Señor, ¿cómo lo sigue? Conociendo la Escritura. Y siempre le digo a la gente que, que permanece en esta casa, para la gloria de Dios, que no son mi iglesia, sino la casa donde el Señor nos junta para congregarnos y alabar al Señor. Yo tengo, y le digo siempre, si alguna vez yo le digo algo que no está escrito, no me escuche, porque lo que tiene valor es la palabra, la palabra de Dios. Dice, la verdad nos hará libre. Mi palabra es verdad, no la palabra del pastor, no la palabra del apóstol, no la palabra del profeta. Y vuelvo a decir, no estoy en contra ni de los apóstoles ni de los profetas, sí estoy en contra de los que usufructan el título, porque me dejan algunos mucho que desear si son o no son. Usufructan el título para beneficio propio. Yo sí declaro que hay un ministerio profético en la iglesia. ¿Por qué? Porque anunciamos el mensaje del Señor Jesucristo. Sí reconozco que hay un ministerio apostólico. El otro día hablaba y escuchaba también un mensaje de qué eran los apóstoles. Los apóstoles cada vez que llegaban a un lugar marcaban al lugar porque eran embajadores. La palabra apóstol viene de la palabra embajador. Roma lo empezó a usar. Roma lo empezó a usar. Eran embajadores que marcaban el territorio donde estaban con las ideas, las costumbres, los principios del lugar que representaban. Hay muchos que dicen ser apóstoles. Bueno, si quieren hacer cargo, que se hagan cargo, pero no marcan la diferencia de nada en nadie. Yo reconozco, sí, que hay un ministerio apostólico en la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa enviado. Yo soy enviado. Usted, hermano, es enviado, aunque no tenga el título de apóstol. Usted, hermano, es profeta, aunque no tenga el título, porque profeta no es solamente el don, sino también el ministerio que la iglesia tiene y está el oficio de profeta. Tres cosas totalmente diferentes. El don de profeta Dios lo puede usar en un momento y no por eso es profeta. El ministerio profético es el mensaje que la iglesia predica y el oficio profético son pocos los que lo tienen. Entonces, todo profeta tiene que hablar no de lo que viene a su corazón, sino son profetas conforme a su corazón, sino conforme a lo que está escrito en la palabra del Señor. A muchos, lamentablemente, no les gustará esto, pero esto es una verdad que yo atesoro y estos son mis principios de fe. Y los comparto con ustedes y los que están escuchándome. Gracias por hacerlo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios te bendiga, Miriam Jaldín, hija de un gran amigo que ya descansa en los brazos del Señor. Dios te bendiga, Alejandro Zapata. Dios te guarde, bendiga tu ministerio, tu salud, seas renovado para la gloria del Señor. Anita, Dios te bendiga, Sandro, y a todos los que están en sintonía. El pastor Carlos Castillo recién estaba aquí, lo estaba viendo. A todos y a cada uno de ustedes, Señor, me los recontra bendiga. Oramos al Señor los unos por los otros, como debe ser nuestra obligación y como tiene y es nuestra costumbre. Que el Señor de paz los bendiga y hasta mañana o hasta la próxima oportunidad, donde nos encontraremos otra vez para compartir un tiempo de palabra de Dios. Shalom Adonai.